Hola, hola, aquí estamos. Vamos a hacer una segunda parte en cuanto a lo que son exhortaciones, amonestaciones, ya lo dijimos, así que hoy vamos con esa palabra, exhortándose o exhortación a los hermanos. Vamos a orar y darle gracias al Señor porque podemos todavía predicar su palabra. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir tu palabra. Y en medio de esta palabra, Señor, que cada uno pueda recibir lo que ella trae, el mensaje que ella trae, que podamos ponerlo por práctica y podamos ser edificados en ella. Amén. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a ver exhortación entre los hermanos. Recuerden que estábamos en 2 Timoteo 4, del 1 al 3, y nos habían hablado de predicar la palabra, que inste, ¿verdad? Instes, o sea, que no pierdas tiempo, que lo hagas muy a menudo, a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Bueno, nosotros vamos a tomar ahora lo que es la palabra exhortar y nos vamos a ir a Romanos 12, del 1 al 8. Exhortar es aconsejar a una persona, ¿verdad? Para que deje de hacer algo, para que corrija, para que mediante razones o ruegos, ¿verdad? Uno tiene la necesidad. Exhortar es una relación muy personal, muy de amor. El exhortar trae ese amor, no solo es porque nos obligan o tenemos una responsabilidad, o no, es algo que debería ser espontáneo en nosotros y sobre todo entre los hermanos. Vamos a ver Romanos 12, del 1 al 8, nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que representéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Este es ya un mandamiento. No se conformen a este siglo, a las costumbres, a las tradiciones, a todo lo que el mundo enseña, sino transfórmense, o sea, cambien, vayan tomando su nueva identidad por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una vez que vamos entendiendo, tenemos que ir cambiando. Una vez que vamos entendiendo algo, tenemos que ir transformándonos cada día en lo que el Señor espera que seamos cristianos con una mente, la mente de Cristo, cristianos que tengan buen testimonio y que vivan, por supuesto, en santidad. Entonces nos dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Van a ver que eso los va a llenar, les va a dar alegría. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, no se crean mucho, no se estiren, no tengan soberbia, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso ya lo hemos visto, la fe, cuando Dios, el don de Dios, ¿verdad? Que es fe, y el fruto de Dios, que es también fe. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Si usted es un cuerpo en Cristo y tenemos varios miembros, y usted puede llamarle la atención a la mano y puede llamarle la atención al ojo que está viendo mal y usted puede decirle al pie que no camine tan rápido, que no vaya tan lento, que no se quede sentado todo el tiempo sin hacer nada. O sea, fíjense que somos un cuerpo y entre nosotros tenemos que llevar a cabo lo que es la iglesia de Cristo como cuerpo, ayudándonos y exhortándonos unos a otros. Todavía no hemos llegado al punto principal, vamos por aquí. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, capacitación de Dios, los dones, ¿verdad? Los diferentes dones que el Señor nos puede ir dando, según la gracia que nos es dada, la gracia de Dios, la misericordia, el amor y la gracia de Dios. Si el de profeta, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, de acuerdo a la profecía. Ahora, ¿qué es una profecía? ¿Qué es profeta? Si es de profecía? ¿Usted tiene un don de profecía?
cuál es ese don. Fíjese que hay varios dones y no deberíamos confundir la palabra profecía con el ministerio de profeta. Eso ya pasó. Ahora lo que tenemos es profecía. Nosotros hablamos de parte de Dios. Y usted es una de las personas que puede hablar de parte de Dios, como todos deberíamos estar hablando, pero con buena enseñanza y que todos tengamos la capacitación de Dios, la capacidad de Dios de poder dar palabra. Dice aquí, si el de profecía, el de predicar, el de enseñar, el de estar dando la palabra, úsese conforme a la medida de la fe, a la medida de las doctrinas, a la medida de lo que nosotros creemos. En base a eso, profetice. O si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Fíjense que entre todos estos que estamos viendo hay un don que el Señor reparte, que es el de exhortar. No todos tenemos ese don, tenemos una responsabilidad para hacerlo porque hay un mandamiento de exhortar, pero hay personas que tienen la capacidad dada por Dios para tener palabra, para tener argumentos, para tener paciencia, para poder exhortar y que la persona pueda hacer los cambios necesarios. Entonces, como estamos viendo la palabra exhortar, entonces recuerden, ¿verdad?, que exhortar era decirle a una persona, aconsejarle a una persona con autoridad, porque esto tiene que tener una autoridad. O sea, ¿cuál es su autoridad? Bueno, primeramente que usted conoce palabra y tiene una relación con el Señor. ¿Y cuál es la segunda, digamos, segundo punto que podríamos poner? Bueno, que usted pertenece al cuerpo de una iglesia, o usted está dentro de una congregación, o si usted está con amigos o hermanos en Cristo, aunque no sean de la misma iglesia, si usted tiene el don de exhortar, usted tiene los ojos para descubrir y para ver dónde podría y dónde debe exhortar. No es que seamos siempre, ¿verdad? El don de exhortar no es andar buscando el pelo a la sopa y buscando, ¿verdad?, desesperadamente para exhortar. No, eso es algo que viene con nosotros o con la persona que lo tenga. Es un deseo, es un sentimiento de necesidad que uno tiene de dar el consejo a una persona cuando ve que es necesario, porque la persona no está completamente comportándose o actuando como debe ser. Entonces uno principalmente, ¿verdad?, va y me permite un consejo, me permite hablarle. Entonces vemos aquí que en Romanos 12, 8, ya nos está diciendo el que exhorta en la exhortación. O sea, todos tenemos que ir haciendo algo dentro de la iglesia, dentro del cuerpo. Vamos a otro versículo para que veamos también en 1 Corintios 14:31, que nos dice, porque podéis, 14:31, porque podéis profetizar todos uno por uno. Entonces ya vemos que profetizar no quiere decir que le voy a hablar del futuro. ¿Qué es profetizar? Y aquí es donde a veces, ¿verdad?, las personas que no tienen mucho conocimiento o que tienen una doctrina muy, muy diferente al corazón de Dios, entonces nos dicen que profetizar no es predicar, o que profetizar, que aquí, no sé, hablan cosas que a veces uno dice, pero dice aquí, porque podéis profetizar todos. Todos en una iglesia, todos pueden profetizar. Claro, todos pueden hablar de parte de Dios, todos pueden leer un versículo, todos pueden compartir la palabra uno por uno sin hacer mucho escándalo, ¿verdad? Porque estas eran reuniones. Y dice, todos podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan. Entonces, vemos aquí que profetizar y aprender van de la mano. Porque ¿para qué se va a profetizar? Vamos a señalar aquí. ¿Para qué se va a profetizar si no es para aprender? Entonces quiere decir que profetizar es una manera de hablar, de predicar, de exponer la palabra o enseñarla. O sea, estamos hablando de lo que es
Profetizar, todos pueden hacerlo. ¿Usted cree que usted puede hacer profetizar? No digo que usted sea profeta, porque el profeta es como decir el ministerio de profeta, el don de profeta, no el don de profecía, porque profecía, en este caso ya hablando en el Nuevo Testamento, es predicar la palabra. Y por eso es que hay, ¿verdad?, ciertas personas que dicen, ¿y por qué una mujer predica? Bueno, porque aquí dice que todos podemos profetizar. Y todos por uno, para que todos aprendan. Entonces, ¿qué estamos haciendo con profetizar o predicar o enseñar la palabra? Y que todos sean exhortados, o sea, estamos haciendo lo que aquí dice. Sencillamente, el que tenga palabra, que la predique, que la profetice. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Entonces, ¿de qué está hablando? De que la palabra de Cristo, las enseñanzas del Señor Jesucristo, abunden en nosotros. Usted no puede dar exhortación ni enseñar si usted no tiene un buen conocimiento, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Usted puede enseñar siempre lo mismo, 3 versículos que se aprendió. Usted puede enseñar sobre lo que Dios hizo en su vida, cómo la cambió, pero usted debería aprender mucha palabra para que usted pueda, en abundancia, dice aquí, enseñar y exhortar. No siempre se puede exhortar si no se sabe cuáles son los argumentos para ayudar a la persona. Entonces, Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoles a ustedes y exhortándoles unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vean qué lindo cómo lo pone, ¿verdad? Aquí todo lo que deberíamos estar haciendo, enseñándonos, exhortándonos con toda sabiduría, cantando con salmos, himnos y cantos espirituales. La palabra de Cristo, todo esto, ¿verdad?, lo está enseñando aquí en Colosenses. 1 Timoteo 5:1 nos dice, bueno, dice el Señor a través de Pablo, le dice a Timoteo y también a nosotros, no reprendas al anciano. ¿Cómo? ¿Al anciano no se le puede reprender? No, dice, sino exhórtale. Entonces, volvemos a la explicación. ¿Qué era reprender? Era decirle a una persona de forma autoritaria y severa, desaprobación, dice, reñir a una persona o expresar más que todo, expresar de forma autoritaria y severa la desaprobación a causa de su actuación o su comportamiento. Eso no lo debemos hacer con las personas ancianas, que ya tienen mucho tiempo de caminar. Ah, bueno, entonces, ¿la dejamos que siga equivocándose? No, exhórtala, dale argumentos, ten paciencia, explícale. Exhortar, ¿qué era exhortar? Vamos otra vez, aconsejar a otra a hacer una cosa o actuar de cierta forma mediante razones o ruegos. Entonces, hay veces que tiene que ser uno más fuertes, más, digamos, vamos a seguir leyendo para que ustedes vean cómo lo dice aquí. A los ancianos, exhórtale, como a un padre. O sea, dale tus opiniones, tu juicio, la palabra, con cariño, ¿verdad? A los más jóvenes, como a hermanos. A las ancianas, como a madres. A las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Entonces, a todos estos, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes, exhórtales como a hermanos. A las ancianas, exhórtales como si fueran madres. A las jovencitas, exhórtales como a hermanas con toda pureza. Entonces vemos aquí la paciencia que está poniendo para exhortar y no solo reprender. Yo sé que se hace complicado a veces, ¿verdad? Pero exhortar es una palabra muy amplia, en la cual tiene que venir el amor, la paciencia, tiene que venir sabiduría, conocimiento, para poder mostrar con argumentos, con consejos, los cambios que se debe de hacer una persona. Aquí tenemos también
una carta que se le envió a Tito y dice 2, de 6 a 9, Tito 2, capítulo 2, 6 al 9, dice, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Qué imprudentes son los jóvenes, ¿verdad? Muy dinámicos y quieren hacer muchas cosas y quieren hacer esto, pero no tienen experiencia. La experiencia la van haciendo con los años. Y claro, se pueden equivocar aquí, se pueden equivocar allá, pueden hacer cosas que no se deben sin darse cuenta. Entonces le dice, exhórtalos para que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Fíjense. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El testimonio, la imagen de una persona es tan importante como para poder ejercer los mandamientos que el Señor nos da cuando somos responsables por un grupo o cuando tenemos entre hermanos, ¿verdad? Esa comunión y tenemos que exhortarnos. Dice aquí, el 9, 2, 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios. O sea, imagínense qué lindo que todos nos comportáramos como debemos comportarnos, que todos nos estemos puliendo unos a otros para poder dar una imagen al mundo de verdaderamente que los cristianos somos, como dice el Señor, que debemos ser. Porque la mayoría, ¿verdad? En unas cositas van bien, en otras están renqueándose, acojeando, y tenemos muchos problemas de testimonio. Luego en Hebreos, aquí es la parte, digamos, ya la que queremos formalizar bien. Dice Hebreos 3, 12, 13, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Antes, dice, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, ¿qué nos está diciendo en el libro de Hebreos? Bueno, nos está diciendo, vean, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Antes que esto suceda, antes de que alguno empiece a apartarse por incredulidad de las doctrinas, antes que suceda eso, exhórtense unos a otros cada día. No, es que es muy amigo mío o es muy amiga mía, es que no puedo hacerlo, es que si no, la amistad se nos va, la amistad es que si yo paso todo el día corrigiendo al otro que tiene muchísimos errores, entonces me va a decir que por qué yo, que me estoy creyendo. No, es que no hay que tener una opinión desmedida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero la opinión es, si usted ve al hermano que está fallando, si usted ve que hay algo que pueda cambiar, ayúdele. Es que esto es una ayuda. Es que esto no es para sentirme yo mejor y el otro peor. Es que las personas tienen que ir aprendiendo con exhortación, porque hay veces que no entendemos la palabra. Hay veces que nos estamos desviando porque no entendemos y no hay quien nos ayude a entender la palabra. O sea, ¿se acuerdan de aquel etíope que le dice, ¿y cómo voy a entender la palabra si no hay quien me la explique? Esa expresión es muy bonita. Pero entonces, bueno, volviendo aquí, dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Usted sabe que nosotros vamos al pecado paso a paso, poquito a poco. Llegamos a un momento en que no nos dimos cuenta y de repente estamos ahí. ¿Por qué? Porque no nos dimos cuenta, nadie nos corrigió. Llega una mujer a la iglesia, se arrepiente, recibe al Señor, pero no viene muy a menudo o nadie le está ayudando. Y entonces sigue vistiéndose igual que antes, mostrando partes de su cuerpo que no son necesariamente las que tiene que mostrar, hablando palabras que tal vez las aprendió en el mundo y no sabe que tiene que corregir las palabras,
comportándose de una manera sensual todavía porque no ha renovado su mente. Recuerden que un cristiano nace, pero tiene que crecer. Y para crecer necesita la palabra y la relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a llevar y le va a ayudar y le va a encaminar y le va a hacer. Sí, pero mantenemos amistades del mundo, conversaciones del mundo, seguimos con los amiguitos que no queremos dejar o las amiguitas, con las ideas del mundo. Y claro, tarde o temprano, si usted no empieza a votar lo que no es de Dios, rechazarlo y empezar a caminar como un cristiano, si usted cree que nada más es nacer de nuevo y quedarse como un bebé ahí en una cunita, tarde o temprano, cuando llegue a caminar, se va a dar cuenta que está caminando mal. Entonces, ¿cuál es el consejo siempre? Ayudemos al hermano. Que si al hermano no le gusta la reprensión, bueno, entonces ya es problema de necedad de esa persona. Pero nosotros tenemos que irle ayudando a que vean las cosas. Aquí la palabra dice que nosotros tenemos que eliminar, votar, rechazar, o sea, desprendernos de todas las costumbres. Pero si yo no sé cuáles son las que son malas y cuáles son buenas, ¿cómo voy a poder caminar? Porque del momento en que yo nazco de nuevo hasta que yo pueda aprender bastante de la palabra, me mantengo solo por el corazoncito que tengo amando a Dios. Y puedo amar mucho a Dios, pero poca palabra y poca exhortación hace que vivamos como cristianos todo el tiempo, cristianos carnales. Todo el tiempo como cristianitos de iglesia, y en las casas nos falta buen testimonio. Seguimos viviendo una vida de mal testimonio, pero no nos importa porque en el mundo todo el mundo lo hace. ¿Y cómo hacemos para ayudar a estas personas a que entiendan? Porque la respuesta a veces es que usted exagera, es que Dios no dice eso, es que ya las cosas han cambiado, el mundo es diferente. Bueno, entonces la palabra la tenemos que desechar. Porque si usted a través del tiempo cree que la palabra debe cambiar y empezar a decir a lo bueno malo y a lo malo bueno, igual que el mundo, si usted no cree en la palabra, échese atrás, vaya para atrás, no importa. Es mejor estar fuera y pensar que no está adentro, a que esté adentro creyendo que verdaderamente está bien, y cuando se le confronta, usted reacciona mal. Y cuando se le dice, usted no debe hacer esto, no debe continuar con esas costumbres, no debe continuar haciendo esto, mire la palabra, aquí lo dice, o se vuelve necio o se le endurece el corazón, porque dice la palabra que hay corazones que se cauterizan, o sea, sentimientos, la mente no permite exhortación, y al no permitir exhortación, el ser humano no hace cambios. Y si los hace son poquitos, pero no llegan a ser confrontados. Este mensaje no es que le va a gustar a muchas personas, seguramente, pero la responsabilidad de exhortar no siempre son a los pastores. La responsabilidad de exhortar es al que ve, al que escucha, al que sabe, al que quiere ayudar. Así que yo le dejo en sus manos estas palabras, ¿verdad?, de Dios, que son consejos para diferentes siervos, Timoteo, Tito, para todos nosotros. Si creemos que la suma de su palabra es verdad, aquí está la verdad. Tenemos que ayudarnos unos a otros porque el mundo siempre nos va a confundir. Y esto de la amistad y de, es que yo siempre he sido así, es que yo siempre lo he hecho así, es que estos son mis amigos, yo no los puedo dejar. Tarde o temprano, el que se queda afuera, usted quiere salir para estar con ellos. El que entra no puede sacar una manito para tomar una cervecita y agradar a sus familiares o a su gente. Tiene que ir aprendiendo. Tiene que ir aprendiendo a comportarse como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como madre o como padre. Cada uno tiene un rol dentro de su familia y un rol dentro de la iglesia. Y ahí es donde tenemos que ir haciendo nuestra vida.
tratando de mejorar todas las áreas a las cuales alguien nos pueda ayudar, exhortándonos para conocer el mejor camino. Que Dios me los bendiga, ha sido un gusto y espero que todos hayan podido recibir la palabra para ser edificados. Démosle gracias al Señor, y si usted es una persona que necesita pedirle perdón, dígale: Dios mío, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa y haz de mí una nueva criatura. Que tu Santo Espíritu venga a mí. Que yo pueda, Señor, renovar mi manera de pensar, despojándome del viejo hombre que está muy viciado, Señor. Pero que seas tú ayudándome, Señor, tu Santo Espíritu, a renovar cada día la mente, y que seas tú restaurando mi pasado, oh Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Bien, nos vemos en una próxima. Que el Señor los bendiga.